Listo. Ya está empezando la grabación. Hoy día vamos a ver lo que es brazo y codo. No es un tema tan largo, pero vamos a ir viendo ya conceptos que vimos la clase pasada de unos músculos. También vamos a ver inervación sensitiva, etcétera. ¿Ok? Entonces, como siempre, el índice de contenidos, la introducción, los planos, vamos a ver planos de la región braquial. Vamos a ver vasos y nervios superficiales, plano aponeurótico, plano muscular, vasos y nervios profundos y la articulación del codo. Todo lo que vemos ahí, más que nada, cómo es los planos de disección, como les habíamos comentado desde varias clases antes. Como introducción tenemos los límites del brazo. Tenemos nosotros que tener en cuenta desde dónde a dónde se considera brazo, porque la gente piensa, ¿no?, que el brazo es todo el miembro superior, pero no. El brazo es solamente la parte, tiene tres límites, un proximal, un distal y dos laterales, perdón, son cuatro. El proximal es un plano que pasa por el borde inferior del músculo del pectoral mayor. Entonces, a partir debajo del pectoral mayor ya es brazo. ¿Hasta dónde es brazo? De forma distal, el límite es un plano que pasa por dos traveses de dedos, es decir, ustedes en el pliegue del codo van a poner dos dedos encima, ahí. Ese es el límite distal del brazo. Los límites laterales, normalmente antes se decía que era una línea, un plano vertical del epicóndilo y de la epitróclea hacia ambos límites, tanto proximal como distal, pero no podemos considerarlo así porque las personas tienen diferente masa braquial, es decir, que tienen desarrollados los músculos de brazo muchísimo más, por lo tanto, los límites laterales van a depender del volumen de masa braquial que tenga el paciente, ¿ok? Entonces, los límites, proximal, el plano que pasa por debajo del pectoral mayor. El distal, dos traveses de dedos sobre la flexura del codo o sobre la epitróclea y el epicóndilo. Y los laterales van a depender del volumen de la masa braquial, pero sabemos que son ambos lados del brazo. Ahora vamos a ver sobre los planos de la región braquial, más que nada la anterior. La posterior también la vamos a ver, ¿ok? Pero un poquito menos porque es más corta. Los planos de disección tenemos piel, tejido celular subcutáneo, el cual este aquí se va a dividir en dos, un superficial o areolar y en uno profundo o laminar. En ese profundo o laminar vamos a ver lo que son venas superficiales y nervios superficiales. ¿Qué venas superficiales vamos a ver? La vena cefálica y la vena basílica. ¿Y qué nervios superficiales vamos a ver? Si no me equivoco, está el nervio braquial cutáneo interno, su accesorio, etc. Luego tenemos la aponeurosis, que nos va a dividir el brazo en dos compartimientos, un compartimiento anterior y en un compartimiento posterior. Tanto así que esta aponeurosis va a formar incluso tabiques que van a delimitar esos compartimientos. ¿Listo? Y finalmente, pues los músculos. Bueno, viendo los vasos superficiales, o sea, es decir, que ya pasamos la piel, el tejido celular subcutáneo, ahora pasamos a los vasos. Las venas superficiales son la vena cefálica, que le vimos en la clase pasada, y la vena basílica, que también la mencionamos un poco la clase pasada. La vena cefálica es lateral en el brazo. Es una continuación, bueno, es la que continúa después de la vena radial. ¿Listo? La vena cefálica va a ir de parte lateral en el brazo, pasa por el surco delto pectoral, eso ya lo sabíamos, y drena en la vena axilar, ¿ok? En cambio, su diferencia con la vena basílica es que la vena basílica es de ubicación medial. Esta va a ser formada ¿por cuál? Por la vena cubital, o la vena ulnar, como ustedes desean llamarlo. Esta va a ser superficial y luego perfora la fascia profunda de los músculos, la va a perforar, o la aponeurosis, la va a perforar y luego va a formar la vena axilar, ¿ok? Entonces esas son las diferencias. Aquí en este caso, en la imagen, la vena basílica sería esta de aquí, que dice basilic vein. Es esto. Y aquí abajo ya es la vena cubital, usando la flexura del codo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Esta ya es la vena cubital, ¿ok? Entonces, si les preguntan para qué lado está la vena basílica, ustedes saben que para el lado del cúbito, que es para el lado del meñique, está la vena basílica. Les preguntan para qué lado está la vena cefálica es más lateral, es decir, que del pulgar, donde está su radio, ahí está subiendo la vena cefálica. ¿Listo? Que es esta de aquí, quizá.
Ahora, vamos a ver nervios superficiales. Tenemos tres, creo, no, dos, que es el nervio braquial cutáneo interno, que lo hemos visto en la clase pasada en pleso braquial, y este va a ir junto a la vena basílica, es decir, que van a estar acompañados. Este nervio, no, los nervios, al igual que las arterias, se van hacia las partes más lejanas del cuerpo. Entonces, este nervio, después de acompañar a la vena basílica, va a perforar de nuevo la aponeurosis y va a salir y se vuelve superficial. Es decir, que esta va a brindar una inervación sensitiva también al brazo. ¿A qué me refiero con inervación sensitiva? Que nosotros podemos percibir el dolor. ¿Listo? Y por eso este inerva la piel de la parte braquial medial, es decir, que la parte que está más pegada al tronco va a ser inervada por ¿cuál? El nervio cutáneo interno, braquial cutáneo interno. El nervio accesorio del braquial cutáneo interno va a descender por el lado interno de la arteria braquial profunda, es decir, que por el lado medial, al costado de la arteria braquial profunda, va a pasar el nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Inerva la región interna del brazo también. ¿Listo? ¿Qué pasa con esos nervios? Que en la práctica no los van a ver mucho porque como son superficiales y a la hora de disecar los cuerpos, se saca lo más superficial para poder ver con más claridad lo que está más a fondo. Entonces, estos nervios y bueno, la vena cefálica y la vena basílica tratan de disecarlo lo más ellos puedan para que se puedan notar porque son venas de gran calibre a comparación de estos nervios que son un poco más delgados que ya se pierden en la disección. Ahora, vamos a ver la inervación sensitiva del brazo. Toda esa inervación sensitiva va a provenir tanto como de los nervios que salen del plexo braquial, que no solamente son motores, sino también algunos son sensitivos, para todo el miembro superior, ¿ok? Pero hasta aquí vamos a ver solamente hasta el brazo, desde hombro hasta brazo, ¿listo? Inervación subsensitiva del hombro, es decir, del hombro de la parte clavicular, va a ser el nervio supraclavicular, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿Ok? Acá está la parte anterior, es esta de aquí, y esta es la parte posterior. ¿Listo? Bajando, ya pasando de la zona clavicular, el nervio axilar va a inervar tanto al músculo del deltoides, pero también va a brindar ramas sensitivas para poder inervar la piel de esa zona del brazo que tenemos aquí. Va a inervar tanto la parte anterior como la parte posterior. ¿Listo? Ahora, tenemos el nervio radial, que vimos que era una de las ramas terminales del fascículo posterior del plexo braquial. El nervio radial, más que nada, su inervación sensitiva va a ser en la parte posterior del brazo por el hecho de que este pasa por el canal de torsión o por el surco del nervio radial, está en el húmero, que es la parte posterior, en la diáfisis, en la cara posterior. Entonces, por eso mismo, por su ubicación anatómica, va a inervar cierta parte, pero ojo, no va a inervar todo la parte posterior, solamente hasta lo que abarca el tríceps braquial. En anatomía de superficie, lo que abarca más el tríceps braquial. Entonces, en la parte anterior, solamente va a abarcar un tercio del brazo, ¿ok? Más que nada la parte lateral. Ya por detrás abarca más de un tercio. E incluso llega hasta la parte posterior del antebrazo, porque el nervio radial, por su nombre, va a llegar hasta el radio. Listo. Ahora, ¿cuál parte inerva la parte más medial del brazo? Tenemos el nervio braquial cutáneo medial, aquí les decía, este que hemos visto, o el braquial cutáneo interno, que es este que hemos visto ahorita, este, aquí está. Va a inervar la zona interna del brazo. ¿Listo? Quizá. Esa zona la va a inervar el nervio cutáneo, braquial cutáneo interno o braquial cutáneo medial. Tiene varios nombres. Y también el intercosto braquial. ¿Ok? Luego, el músculo cutáneo va a llegar, bueno, más que nada es inervación motora hasta cierto punto y luego sale de la fascia y va a llegar a ser nervio superficial para inervar la piel del antebrazo. Pero eso lo vamos a ver en su clase que corresponde, que es antebrazo. Pero hasta ahí, eso, bueno, el músculo cutáneo, como les decía, llegaba hasta ahí.
El músculo cutáneo, recuerden que sale de las raíces de C5 y C6 del fascículo eh, lateral. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el plano aponeurótico y vamos a reconocer estructuras. Aquí se va a pedir que participen. Entonces, como les decía, la fascia o la aponeurosis de los músculos, en este caso va a ser, va a formar tabiques. ¿Qué quiere decir que tabiques? Que va el espacio entre músculos, tanto del compartimento anterior como el compartimento posterior, le permite a esta fascia como doblarse hacia adentro y después volver a salir para envolver los demás músculos. Entonces, hace como esto, algo así. Viene así y sale así, la fascia. Eso lo divide en un compartimiento anterior y en un compartimiento posterior, incluso formando a estos llamados tabiques. Tenemos un tabique intermuscular medial y un tabique intermuscular lateral. ¿Listo? Entonces, ¿para qué necesitamos reconocer esas estructuras? Porque en algunos cortes, eso es un corte, a ver, ¿qué corte sería este, chicos? El brazo. Si estamos hablando estamos viendo de forma transversal, de forma sagital o de forma coronal. Estamos viendo, bueno, de forma sagital estaremos viendo un lado derecho, un lado izquierdo. Si fuera de forma coronal, estaremos viendo un lado anterior o posterior. O estamos viendo un lado superior o inferior. O sea, si el corte es así, así. ¿Cómo sería? ¿Cómo creen ustedes que es este corte, chicos? Sagital. Podría ser sagital, sí, pero mira, ese es el brazo y acá vemos el húmero. Si cortáramos el brazo de forma sagital, veríamos el húmero de forma longitudinal, pero en cambio aquí lo vemos a la mitad. ¿Ok? Entonces, como está a la mitad, eso es un corte axial o un corte transversal, es decir, que el brazo lo han cortado acá. Ahí lo han cortado para poder ver las estructuras. Ahora, este es un corte debajo del, bueno, casi antes de llegar al antebrazo. Por lo tanto, no vamos a ver, por ejemplo, el músculo coracobraquial. Pero sí vamos a ver aquí que este músculo es el bíceps braquial. Ujú. Uy, ya. Bueno, no importa. Es ese de aquí, es el bíceps braquial. ¿Listo? No está pintando el lápiz, así que voy a tener que hacerlo así. Ese es el bíceps braquial. Este de aquí es el braquial anterior, ¿ok? Porque ya estamos casi llegando a la parte más distal del húmero. Así es el corte en el que tenemos. Entonces, si ese es el tabique intermuscular medial, es decir, que esta es la parte más pegada al cuerpo del brazo. Esta es la parte más lateral. Entonces, si esta es una vena superficial que está de forma lateral, ¿qué vena sería, chicos? ¿Qué vena creen, chicos, que puede que esa sea? Si está de forma lateral. Acuérdense, hemos visto dos venas superficiales, la vena basílica y la vena cefálica. Entonces, uy, eso fue lo que he rayado ya. Entonces, si tenemos que la vena basílica es medial y la vena cefálica es lateral. ¿Cuál sería la vena que estoy señalando si estamos en el lado lateral del brazo? Está de aquí. La basílica. Sí, sí. La cefálica, sí, exacto. La basílica vendría a ser esta de aquí, si no me equivoco. Acá tengo la imagen con la respuesta porque tampoco veo bien porque ya estoy ciega. Ya, sí, esa es la basílica. Esa sería la basílica, ¿ok? Esta. ¿Por qué? Porque está más medial. ¿Listo? La vena basílica siempre va a ser medial, recuerden, ¿ok? Pero igual está bien la participación. Esa sería la vena cefálica. Ahora, hay un nervio que ya lo hemos visto en la clase pasada,
que les había dicho que perforaba un músculo, el músculo coracoraquial. ¿Cuál era ese nervio, chicos? Que les dije que recordaran que se caracterizaba por perforar al coracoraquial. Ay, no. ¿El músculo cutáneo? Exacto. El nervio músculo cutáneo es el que perfora el coracobraquial, pero lo caracteriza también es que el músculo del bíceps braquial, el bíceps y el braquial anterior, le van a hacer como un sándwich, lo van a tener en medio, ¿ok? Entonces, el músculo, el nervio músculo cutáneo va a estar en medio del bíceps y em, del braquial anterior, ¿ok? Entonces, ese sería el nervio músculo cutáneo. Ahora, estos tres músculos que vemos que parece que estuvieran separados, pero es uno solo. Tiene tres porciones. ¿Y cuál sería si tiene tres porciones? Es el único músculo que hemos visto del brazo tiene tres porciones. ¿Estamos hablando del tríceps? Exacto, ese es el tríceps. ¿Ok? Pero ahora, a identificar cuál es el vasto interno, cuál es la porción larga y cuál es la porción corta. No, perdón, cuál es el vasto externo. Les había dicho que el vasto interno que era más de forma medial. Por lo tanto, ¿cuál sería el vasto interno? Sería este, vasto interno del tríceps. Entonces, ese sería el vasto externo. Y este sería la cabeza larga o la porción larga. ¿Ok? Es para identificarlo ahí. Entonces, si ese es el tríceps, habíamos visto que hay una arteria que... No, sí, 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 sí. Habíamos visto que hay una arteria que está en el canal de torsión, en el surco del nervio radial. ¿Se acuerdan de esa arteria? Mm. ¿Se acuerdan qué arteria era? Era pasar el nervio radial, esta arteria con sus dos venas satélites. Era rama de la arteria braquial. Tiene el nombre incluso, si no me equivoco, parecido. Era la arteria braquial profunda, ¿ok? Lo voy a poner aquí. Esta arteria braquial profunda es rama de la arteria braquial, ¿ok? Acuérdense de eso. Eso va a pasar por dónde? Por el canal de torsión del nervio, bueno, el canal de torsión del húmero o por el surco del nervio radial. Pero ¿por qué les hago acordar de esta arteria? Porque es rama de la arteria braquial, que vendría a ser esta de aquí. Esta de aquí. Esa es la arteria braquial, que también va a ser lo van a ver de forma más medial, es decir, que en una disección, la arteria braquial es la que está más pegada al cuerpo. Si hay una arteria que está de forma lateral, no es la arteria braquial. ¿Listo? Bueno, ya, ¿qué nervio estaba acompañando? Bueno, ese corte está muy abajo, pero más arriba, esto, hay un nervio que es una de las ramas terminales del plexo braquial. ¿Se acuerdan que tenía dos raíces que venían tanto del fascículo lateral como del fascículo medial y juntas hacían un solo nervio, venía así, el nervio acá así. ¿Cómo se llamaba ese nervio, chicos? Esa con M, para que se acuerden, más o menos. El plexo braquial, acuérdense, casi la parte del final. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era el nervio mediano, ¿ok? El nervio mediano. ¿Y por qué les menciono este nervio? Porque es este de aquí, este nervio mediano. Y lo vamos a ver también hoy día.
el nervio mediano es importante de forma, bueno, de una vista anatómica, porque este va a hacer un recorrido con la arteria braquial. Van a estar siempre juntos, solamente que el nervio mediano va a pasar tanto de forma lateral a estar por adelante de la arteria braquial. Luego, más abajo va a estar por la parte más media de la arteria braquial. Entonces va a ser como un camino así. Digamos que esa es la arteria y ese es el nervio. Algo así va a ser el nervio. Entonces, por eso es importante de forma anatómica para que ustedes en la práctica lo puedan reconocer. Si ven un nervio que está junto a la arteria braquial y hace ese recorrido que les digo, que lo está como cruzando en X, ese es el nervio mediano. ¿Listo? Ahora, ¿qué más falta? Mm, esa arteria, bueno, es del antebrazo. Pero bueno, ya. Esta arteria no la vamos a ver hoy día en sí, la vamos a ver en antebrazo, pero para que sepan, no, de hecho sí, la vamos a ver hoy día, porque es una rama de la arteria braquial. Esta es la arteria, uy, arteria colateral medial, si no me equivoco. No, radial medial, no recuerdo bien el nombre. Mm, no, sí, medial colateral. Colateral medial, mejor. Colateral medial. Esa es una rama de la arteria braquial profunda, ¿ok? Que la vamos a ver más adelante, pero para que sepan anatómicamente dónde está. Y esta otra de aquí también es una rama de la arteria braquial profunda. Esa es la arteria colateral radial. ¿Cuál es la importancia de estas dos arterias? Bueno, que van a formar un circuito en el codo. Este circuito lo van a formar con otras dos arterias que vienen del radio, bueno, que vienen de la arteria radial, y ese circuito se va a llamar el circuito periepicondilio, porque está para el lado del cóndilo. Entonces, también va a haber un circuito periepitroclear, lo que lo vamos a ver también después. ¿Listo? Entonces, y el nervio que estaría ahí sería el nervio radial, ¿ok? Este nervio de acá es el nervio radial. Está en el compartimento posterior. ¿Listo? Ahora sí, creo que no nos falta ninguno de llenar. Pero el, la finalidad de esa imagen era para que ustedes pudieran reconocer también y saber que, bueno, la aponeurosis pues divide en dos compartimentos y forma dos tabiques. Un compartimento anterior, un compartimento posterior, un tabique intermuscular medial y un tabique intermuscular lateral. ¿Por qué es necesario saber esto? Por el recorrido que van a hacer los nervios y algunas venas, si no me equivoco, que van a pasar de ser de compartimento posterior a compartimento anterior mediante los tabiques. ¿Listo? Ahora, vamos a plano muscular. Esos son músculos que ya hemos visto las veces pasadas, entonces aquí viene la zona de preguntas. El bíceps braquial, la porción corta, ¿cuál era el origen, chicos? De la imagen se puede guiar también, si no se acuerdan. Apófisis coracoides, ¿no? Sí, sí, está bien. La hipófisis coracoides. ¿Cuál era el origen de la porción larga? David. ¿David o Mateo? ¿Cómo es? David, Ah, ok. ¿Cuál era el origen? ¿Te acuerdas de la porción larga? Estaba en la el- la, escápula. ya, sí, la parte de la escápula. Ujú. El supraglanideo, creo que era el tubérculo supraglanideo. Sí, sí, la tuberosidad supraclavicular, está bien. Recordar que esa es la porción corta y esa es la porción larga. ¿Listo? Acá, bueno, pareciera que esta fuera más corta, pero como les digo, llega hasta aquí atrás. Entonces se hace más larga. En cambio, el tendón aquí llega directo. ¿Dónde se insertaba en la tuberosidad del radio o la tuberosidad bicipital? La vamos a ver la clase que viene. ¿Cuál era la función? Pues era un flexor y bueno, estaba leyendo el libro y me había olvidado de ponerles que también es supinador del brazo, pero se puede decir que es un supinador accesorio, no es su principal función. Su función principal es flexor del antebrazo. Ahora, la inervación, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que les había hablado de este nervio que perforaba al...
coracobraquial. Bueno, ese nervio músculo cutáneo también inervaba el bíceps braquial. ¿Listo? Entonces, ese nervio músculo cutáneo. Eso. Ahora, aquí sí hay bastante que llenar. El músculo coracobraquial, ¿dónde se originaba, chicos? Ese era Pogosis coreoides también, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿dónde se insertaba? Se pueden guiar de la imagen también. En la cara medial del húmero, en la parte, Exacto. lado medial. Ujú. En la cara medial del número, específicamente en la rugosidad coracobraquial. ¿Listo? ¿Y quién lo inervaba? Después, chicos, por favor. No me dejen mal. El, el músculo cutáneo, ¿no? Como dijo el anterior. Exacto. Sí, sí, sí. El nervio músculo cutáneo. Acuérdense, la relación que tienen estos es que el nervio músculo cutáneo lo perfora. ¿Listo? Ahora, ese es un nuevo músculo. Es el músculo braquial anterior. ¿Dónde se originaba? Realmente no recordar porque lo vimos un poco más rápido en la primera clase, pero este se origina en ambas caras anteriores del húmero. ¿Listo? Es decir, en la cara ventromedial y en la bueno, cara ventromedial y ventrolateral del húmero. En ambas caras se inserta. No digo, se origina, perdón. ¿Se inserta dónde? En la tuberosidad del cúbito o la tuberosidad braquial también, si no me equivoco, también se le llama. ¿Cuál es su función? Es flexor del antebrazo. Este es un flexor incluso más potente que el bíceps braquial. La inervación, el nervio músculo cutáneo también. ¿Listo? A ver, un ratito, chicos, déjenme responderle a un compañero de ustedes que me está pidiendo. Pero ya de ahí le respondo. Ya. Ahora sí, también otro nervio. Bueno, perdón, otro músculo nuevo, pero ya que hemos hablado bastante antes, que es el tríceps braquial. Ahora, tenía tres orígenes porque son tres porciones. Entonces, ¿cuál era el origen de la porción larga? Esa era tuberosidad Uy, infraglenoidea, ¿no? Sí, muy bien. Infra o subglenoidea, como ustedes lo deseen llamar. Pero sí, está bien, es eso. Un ratito. Mm, ujú. Mm, ya, así, exacto. Era la tuberosidad infraglenoidea. Mm, lo sé, tuberosidad, uy, tuberosidad infraglenoidea. Ahora, los bastos, ¿dónde se insertaban los bastos? Bueno, el vasto interno, ¿en qué parte? en la cara posterior, por encima del surco radial, ¿no? Ya, si es la cara posterior. Pero mira, vamos a usar la imagen, ¿ok? Este de aquí es bueno, la porción larga, ¿ok? Esa es la porción larga. Este viene de aquí arriba y es más externo, entonces sería el vasto externo. El vasto interno no se ve si es que no sacamos estos dos fascículos, no lo vemos. Entonces, ese sería el vasto interno. A lo mejor con otro color. Este. El vasto interno viene debajo del surco del nervio radial, ¿ok? Pero está bien, es la cara posterior. Ambos son la cara posterior. Debajo del surco. Y el vasto interno, no, es al revés, perdón. Este va acá, creo. Y el vaso externo, sí.
sobre el surco, ¿ok? Por arriba del surco. Sobre el surco. Ahora, ¿dónde se inserta este tríceps? Hay una zona, bueno, es una estructura anatómica del cúbito que se llama olecrano, ¿ok? Y ese tiene diferentes estructuras también por sí solo, de las cuales una de esas es la base del olecrano. Aquí no se ve, pero está aquí. ¿Cuál es la acción? Tiene una acción contraria al bíceps, ¿ok? Es un extensor del antebrazo. Entonces, si es que en alguna pregunta, de repente el examen les pregunta, ¿qué músculo del brazo es extensor del antebrazo? Y el tríceps braquial. Es el único, ¿ok? Y la inervación, pues el nervio radial, pues anatómicamente el nervio radial está pasando por ahí también, está pasando por debajo de esos músculos, entonces lo va a inervar. Ahora, vamos a ver vasos y nervios profundos. Aquí viene la arteria braquial, ¿ok? ¿Alguien se acuerda cuál era el límite inferior en el cual la arteria axilar pasaba a ser arteria braquial? ¿Qué músculo lo delimitaba? Era el pectoral, ¿no? Pectoral menor. ¿Cuál? ¿Menor? No, El el menor lo redondo, delimitaba en tres porciones. El el mayor, redondo. El mayor, no, redondo. pectoral mayor, ¿ok? El pectoral menor lo dividía en tres porciones, pero el pectoral mayor lo dividía en que cuando la arteria axilar pasara por debajo del borde inferior del pectoral mayor, se volvía arteria braquial, ¿ok? Eso es. Entonces, imaginemos que aquí, bueno, viene desde acá, su pectoral mayor, así, gigante, así. Entonces, desde ese borde empieza a ser arteria braquial. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta el vértice de la fosa cubital o hasta el vértice de del triángulo del codo también, ¿ok? Porque ahí empieza, se divide y se vuelve arteria radial y arteria cubital para cada uno de esos huesos. ¿Listo? Ahora, vamos a verlo primero en la imagen y de ahí lo vamos a dibujar para que lo puedan entender mejor. Porque también, como les digo, hay circuitos arteriales que tienen que conocer. Ahora sí. Entonces, tenemos aquí la arteria braquial, que es la arteria más gruesa que están viendo en la pantalla. Una de las primeras ramas de la arteria braquial es la arteria nutricia, o la arteria que nutre al húmero. ¿Listo? Que es esta. Y es esta. Esta arteria va a ingresar incluso al hueso para poder nutrir por dentro. ¿Listo? Es decir, por si es que es información nueva para ustedes, los huesos también tienen que recibir irrigación sanguínea para poder cumplir sus funciones. Entonces, para eso hay canales, que eso lo van a ver más que nada en histología. Por eso histología es la anatomía microscópica. Y van a ver cómo los huesos se irrigan, cómo la sangre cumple una función por dentro del hueso, incluso cómo el hueso puede formar glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera. Entonces, para eso necesita irrigación sanguínea. ¿Cuál es la arteria que se lo brinda? La arteria nutricia del húmero. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos ramas musculares. Creo que aquí no se ve, porque la arteria de las ramas musculares es delgada, pero esta arteria, pues como lo dice ramas musculares, va a brindar irrigación a los músculos de esa zona del brazo. Entonces, esta arteria muscular o ramas musculares es para eso, esa es su función. Luego tenemos la arteria braquial profunda, que como habíamos visto anatómicamente, pasa por el canal de torsión o por el surco del nervio radial, lo acompaña. Entonces vemos que pasa de forma posterior en el húmero. Lo vemos aquí atrás, y llega, esto se va a hacer, en parte se va a hacer anterior. ¿Por qué? Porque va a dar dos ramas, una rama anterior y una rama, bueno, lo voy a hacer diferente. Va a dar una rama anterior y una rama posterior.
La rama posterior era la que les decía, que era la colateral medial, la arteria colateral medial. Y la rama anterior va a ser la rama colateral radial. ¿Listo? Estas dos son ramas ¿de quién? De la arteria braquial profunda. Listo. Entonces, estas dos arterias que les había comentado se van a anastomosar. ¿Qué era anastomosis? Era que se unían, se juntaban con otras arterias. ¿Con qué arterias se van a juntar? La colateral radial, es decir, la más externa, la más anterior, se va a anastomosar con la recurrente interósea que sale de la arteria radial, que viene a ser esta. Le voy a poner otro color. Es esta de aquí. Ahí se anastomosan. ¿De ahí cuál viene? Viene una arteria llamada la recurrente radial. Esta va a ir de forma posterior a anastomosarse con la colateral medial. Entonces, ahí se forma un circuito. Vamos a ponerlo así. Aquí hay un circuito. ¿Cómo se llama ese circuito? Este circuito es circuito arterial periepicondilio, porque es encima del cóndilo. ¿Listo? Así como hay un circuito arterial periepicondilio, también hay un circuito arterial periepitroclear. ¿Cuál es este? Otras de las otras ramas de la arteria braquial, ojo, la arteria braquial, son las colaterales, tanto las colaterales cubitales, tanto la superior como la inferior. Son esos de aquí. Bueno, esta es la colateral superior o bueno, colateral cubital superior o colateral ulnar, como ustedes quieran decirle. Y aquí viene la colateral cubital inferior. ¿Listo? Y ven que aquí se van a anastomosar con otras dos arterias, es decir, se van a juntar con otras dos arterias, pero estas ya no vienen del radio, sino que vienen del cúbito. Son las recurrentes cubitales. ¿Por qué recurrentes? Me olvidé de explicarles también en la radial recurrente. Porque estas arterias, en lugar de irse para abajo, como la mayoría lo hace, regresan. O sea, se devuelven como si estuvieran subiendo en lugar de bajar. Eso se le dice recurrente. Estas arterias son recurrentes porque regresan. ¿Listo? Entonces, tenemos primero la recurrente cubital anterior, que es esta. Aquí. Y se une con ¿cuál? Con la colateral cubital inferior. ¿Listo? Y la posterior se va a anastomosar con la colateral cubital superior. ¿Listo? Y ese es el circuito periepitroclear. Circuito Eh, arterial periepitroclear. ¿Podrías repetir? Creo que dijiste la posterior con la superior, ¿no? Sí, sí, sí. No hay problema. Ahorita lo borro y lo vuelvo a hacer. Entonces, recuerden, las ramas de la arteria braquial que van a formar el circuito arterial periepitroclear son dos. ¿Ok? Tenemos esta de aquí, que es la arteria colateral cubital superior, que se va a anastomosar, es decir, se va a juntar con ¿cuál? Con la arteria recurrente cubital posterior. ¿Listo? Ujú. Es esto de acá. No sé cómo se llama. Ujú. Así. Es esto de aquí. Ahí está. Ahora, mm, otra rama de la arteria braquial, ¿cuál era? Era la arteria colateral cubital inferior, que es esta de aquí. ¿Con cuál se va a anastomosar esta arteria? Con la arteria recurrente cubital anterior. ¿Ok? Estas son delgaditas, por eso hay que ponerlo de otro color. Listo. Entonces, hasta ahí está bien.
Si no me equivoco, ya no hay más ramas de la arteria braquial. Pero esos son los circuitos, ¿listo? Los circuitos que tienen que saber. Este de aquí. Circuito es el circuito arterial periepicondilio. No, perdón, epitroclear. Ahora, a la parte del dibujo. Ya aquí mis actividades artísticas no van a funcionar mucho, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Y ustedes también tienen una hoja o algo, si quieren dibujarlo para que se ubiquen espacialmente de cómo es la arteria, lo pueden hacer, no hay problema. Entonces, la arteria viene así, que hay una ramita que sale hacia adelante, que va a irrigar al húmero, que va a nutrir al húmero. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, chicos, esa arteria que nutre al húmero? La colateral radial. Ojo, que nutre al húmero. Acuérdate, la colateral radial es, sí, La está bien, es cubita Ah, una rama flotante, del arterio. la humeral nutriente, creo. Más o menos. Nutricia. Sí, sí, Nutricia, sí, nutricia. esa. Sí, sí. Muy bien. La humeral nutricia o la nutricia normal. Ahora, les había dicho que había una arteria, porque no está en la imagen, que también es una arteria importante porque irriga los músculos. Si irriga los músculos, ¿cómo se llamaba esta arteria? ¿Cómo se llama esta arteria, chicos? Si irrigaba los músculos. Era la arteria de ramas musculares. ¿Listo? O la arteria muscular también. Lo voy a poner en chiquito, así. Ahora, de aquí vienen dos grandes. Una acá así y otra aquí más abajo. Sí. ¿Cómo se llamaban esas? Bueno, vamos a empezar con esta de aquí. ¿Cómo se llamaba esta? Colateral, ¿qué? Colateral cubital superior. Ajá, muy bien. Colateral cubital superior. ¿Y cómo se llamaba esta? La cubital inferior. Exacto, muy bien. Ahora vamos para el otro lado. Para el otro lado sale esta arteria, que le voy a hacer punteada ya porque va por atrás, ¿ok? ¿Cuál era? Iba por atrás, por el canal, por el surco del nervio radial. ¿Qué arteria era? La colateral medial. La colateral medial es rama de esta arteria. Ah, ya. Mm, ¿Cuál era esa arteria? Acuérdense que acompañaba el nervio radial en la parte de atrás del húmero. La braquial profunda, ¿ok? La arteria braquial profunda pasa por detrás del húmero acompañando al nervio radial. O sea, no se olviden de eso, ¿ya? Eso es importante. Arteria braquial profunda. Ahora, les dije que la arteria braquial profunda daba dos ramas, una anterior y una posterior. Esta rama anterior y esta rama posterior. Pero tenían nombres también. Si esta está de forma más medial, ¿cuál era? Es una colateral. ¿Pero cuál? la medial. Exacto. Muy bien. Y esa tenía otro nombre. No es colateral lateral, es colateral. Radial. Exacto. Ahora, solamente para recordar, ¿ok? Para el lado del cúbito, pues, para el lado más medial, venían dos arterias.
Una que anastomosaba aquí y otra que anastomosaba acá. ¿Cuál es la que se anastomosa con la cubital colateral superior? La colateral cubital superior. La recurrente cubital posterior. Anterior. Anterior. Ah, Creo. ya. Ujú. Cubital. Sí, creo que sí era anterior, si no me equivoco. Ujú. Mm, Ah, no, posterior, perdón. Sí, estás bien. Yo me equivoqué. Entonces Ujú. era posterior. ¿También Sí, sí, posterior? sí, sí, Ah, perdóname, ya. me confundí. Sí, sí era posterior, sí. Área recurrente cubital posterior. Entonces esto lo vamos a hacer como punteado, ¿ok? Para que se entienda que es posterior. Listo, casi. Y la otra, ¿cuál era? La recurrente cubital anterior. Ujú, muy bien. Me voy a hacer en, sí, recurrente cubital anterior. Ahora, para el lado del radio, también venían dos arterias. Una que es anastomosada, para no borrar el nombre. Muy bien. Anastomosada con la colateral radial. ¿Cuál era? Es una recurrente también, pero ya no es del cúbito, sino del radio. Entonces, ¿cómo sería su nombre? ¿Se acuerdan, chicos, de cómo se llamaba esa arteria? Recurrente radial posterior. A ver, sí. Ujú. Recurrente radial solamente, ¿ya? Es la recurrente radial. Sí, hay recurrente radial posterior, si no me equivoco, pero no es parte de este circuito, sino es más abajo todavía, más para el antebrazo. Ahora, ¿con cuál se anastomosaba la colateral medial? Era la arteria recurrente también, pero tiene la característica que tiene es que esa sale de una membrana que está en medio de los huesos, o sea, interósea. ¿Cómo se llama esa arteria entonces? Era recurrente interósea, ¿ok? Arteria recurrente interósea. Entonces, ¿cómo se llamaba este circuito que formaba aquí? Si es forma lateral que Eh, está yendo. ese es Ujú, sí, sí, pericondilio. El sí. periepicondilio. Periepicondilio, ajá, muy bien. Epicondilio. Circuito arterial periepicondilio. ¿Y cuál sería este de aquí? El peri. El periepitroclear. Ujú. Circuito arterial periepitroclear. Ay, periepicondilio. Ya está. Entonces, eso es todo en base a la arteria braquial, pero como les decía anteriormente, hay un nervio que tiene relación con la arteria braquial y todo lo demás. Entonces, hay muchas más estructuras que también tienen relación con la arteria braquial para que anatómicamente podamos identificarla en la práctica. Entonces, relaciones de la arteria braquial. En el brazo, por delante de la arteria braquial, va a estar el músculo coracobraquial y el bíceps. ¿Ok? Por detrás va a estar el vasto interno del tríceps y el braquial anterior. Como les decía, que también se parecía en que le hacían como un sándwich a un nervio, ya algo así también le hacen a la arteria braquial. El bíceps braquial y el braquial anterior con el tríceps juntos. Entonces,
Por delante, el bíceps y el coracobraquial. Por detrás, el tríceps y el braquial anterior. Por fuera, es decir, de forma más lateral, está el canal que existe entre el bíceps y el braquial anterior. Es un espacio que le va a permitir su paso, para que ella pueda pasar al llegar al antebrazo. Es la parte lateral. Por dentro, es decir, por la parte más medial, se va a relacionar con la aponeurosis y la piel. ¿Listo? Las relaciones de la arteria braquial en el codo, por adelante, es decir, ya en esta zona de aquí aproximadamente, ahí en el codo. Por adelante tiene a la extensión aponeurótica del bíceps. ¿Qué pasa aquí? El bíceps va a llegar con su tendón a insertarse en la tuberosidad bicipital en el radio. Pero ¿qué sucede? El bíceps va como a dejar una telita de aponeurosis por encima de los músculos del antebrazo hasta cierto punto. Pero a eso se le llama extensión aponeurótica del bíceps, que es la que ven como una telaraña aquí. Es esto. Esta es la extensión aponeurótica del bíceps. Entonces, esta vendría a ser la arteria braquial. ¿Listo? Entonces, esa es la extensión aponeurótica. Entonces, por adelante de la arteria braquial está esta extensión. Por detrás estaría el músculo braquial anterior. Por afuera, es decir, de forma lateral, y por arriba va a estar el músculo del bíceps braquial. Y de forma medial y por abajo va a estar el músculo del pronador redondo, que vendría a ser este de aquí, pronador redondo, que es un músculo del antebrazo. ¿Listo? Ahora, las relaciones con la arteria braquial también tienen relaciones con los nervios, con el nervio braquial cutáneo interno. Este nervio va a pasar por dentro de la arteria, es decir, de forma medial a la arteria, a su parte más pegada al tronco. Y como les había dicho, esa se va a, o sea, deja de ser profunda para volverse superficial y ya deja de acompañar. Luego, el nervio radial, este va a pasar por detrás de la arteria, como les decía, porque este después se va a separar de la arteria para irse al surco del nervio radial o para el canal de torsión del húmero. Entonces, la arteria radial en su punto, hasta antes del canal de torsión, va a estar por detrás de la arteria. Luego, el nervio cubital va a pasar por dentro del E3 de forma medial también. Pero este nervio cubital se va a separar también de la arteria braquial. ¿Para qué? Para pasar al compartimiento posterior. La característica de este nervio cubital es que es más, bueno, no superficial porque no es superficial, sino que es, ¿cómo se podría decir? Es anterior, ¿ok? A comparación del radial que es posterior, así que lo vemos en la parte de atrás del brazo. El nervio cubital, esto, primero vemos en la parte anterior y luego va a pasar a un compartimiento posterior. A comparación del radial que primero se pasa de posterior y luego se vuelve anterior. ¿Listo? Ahora, el nervio mediano. Este va a pasar por afuera de la arteria, es decir, de forma lateral a la arteria. Les decía que este nervio le va a hacer como un camino en X, o sea, en X. Es decir, que como les decía, que estaba aquí la arteria y el nervio mediano pasaba de esa forma. Es decir, que si podemos, lo vemos de diferentes formas, vamos a ver, si vemos más arriba, vamos a ver el nervio mediano acá. Si lo vemos más central, un corte en el brazo lo vamos a ver ahí. Si lo vemos más abajo, vamos a ver el nervio mediano acá. Le va a hacer como una X. ¿Listo? Y el nervio mediano después se continúa hasta la flexura del codo. Ahora, vamos a hablar de nervios profundos. Ya hablamos de la arteria braquial, que es un vaso, ahora vamos a hablar del nervio. El nervio músculo cutáneo. Ya habíamos hablado que perfora el músculo del coraco braquial, que inerva tanto al bíceps, al coraco braquial y al braquial anterior, y que se va a hacer superficial en la flexura del codo para que inerven la piel de la parte lateral del antebrazo. Va a dar dos ramas, una lateral y una medial, si no me equivoco, que van a inervar la parte lateral, como les digo, del antebrazo. Luego, el nervio mediano, que es este de acá, lo ven. Como les digo, como les decía, ven que el nervio mediano pues viene desde acá, es su raíz
lateral, esa es su raíz medial. Viene así, cruza la arteria casi y luego se vuelve a casi. No sé, así, aquí, luego la pasa y la cruza y pasa por el otro lado. Algo así les estaba comentando. Eso es lo que hace el nervio mediano. Este va a seguir el borde interno del músculo del bíceps, acá vemos que lo está recorriendo por su borde medial. Y este va a cruzar en X, como les decía, cruza en X a la arteria braquial y se coloca por dentro de ella a la altura del codo, es decir, por dentro de ella de forma más medial. Aquí, forma más medial. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de otros dos nervios más que estamos viendo. El nervio cubital pasa por dentro de la arteria radial, es decir, de forma medial. Está, ese es el nervio cubital. Se va a separar de la arteria y se va a profundizar. Como les decía, este va a pasar por un tabique que lo va a hacer que este vuelva posterior. Entonces, el nervio, aquí vemos, está perforando al tabique intermuscular medial. Lo va a perforar y ese se va a volver posterior. ¿Ok? ¿Y va a pasar por dónde? Por el canal epitrócleo olecraniano. Canal epitrócleo olecraniano. Por ahí va a pasar el nervio cubital. ¿Listo? Y de ahí regresa, bueno, pues, y se vuelve anterior en la parte del antebrazo. Pero, como estamos viendo antebrazo, estamos viendo brazo, de ahí lo veremos. Ahora, el nervio radial va a pasar por detrás de la arteria braquial. Como vemos, el nervio radial sale por del cordón posterior, etcétera. Bueno, del fascículo posterior del plexo braquial, se va a ir por atrás, aquí, así, y sale acá. El nervio radial va a perforar a qué tabique, va a atravesar el tabique intermuscular externo. Y de posterior va a pasar a ser un nervio anterior. ¿Listo? En el brazo. Ahora sí. Vamos a pasar a hablar ahora de la articulación del codo. Habíamos visto en la primera clase que vimos huesos del miembro superior, que la epífisis distal del húmero, tenemos el cóndilo, la tróclea, la epitróclea y epicóndilo. ¿Listo? Pero también habíamos visto estos dos huecos que están aquí. ¿Para qué servían estos dos huecos? Es para la articulación del codo. ¿Ok? Esa articulación se caracteriza por tener tres articulaciones per se. ¿Cuáles son? La articulación húmero-cubital, es decir, una articulación que va a unir el húmero con el cúbito. Luego tenemos una articulación húmero-radial, que va a articular la cabeza del radio con el húmero, y la articulación radiocubital, es decir, entre radio y cúbito. Esta articulación húmero-cubital, vamos a ver, a identificar que ese es el cúbito y ese es el radio. ¿Listo? Se va a dar por quién en específico, en la parte anterior. En la parte anterior se va a dar por la apófisis coronoides, que es este triangulito de aquí. Entonces, la articulación va a ser entre apófisis coronoides y una fosa que tiene el mismo nombre que la apófisis, es decir, la fosa coronoidea. Fosa coronoidea. Coronoidea. ¿Y eso cómo se llama? Apófisis coronoides. ¿Listo? Entonces, la articulación húmero-cubital, articulación entre... ay, ay, es una articulación entre ay, fosita coronoidea y apófisis coronoides. Perfecto. Ahora, la articulación húmero-radial se da entre la cabeza del radio, que es esta, como la ven en la imagen, que dice Head of Radius, es eso. Pero ven que el radio no se articula directamente con el cóndilo del húmero.
a comparación del otro, que sí, el cúbito tiene una fosa que se llama la fosa troclear, que es para específicamente la tróclea del húmero, pero acá no. Acá el radio no se va a articular directamente con el húmero, sino que al momento de nosotros flexionar, ahí recién el radio se articula con el húmero. ¿Listo? En esta fosita, que es esta fosita radial. Listo. ¿Ok? Tienen otros nombres, si no me equivoco, esta es la fosita, la radial es supracondilia y la fosita coronoidea es supratroclear, por si es que algunas veces preguntan esas diferencias. ¿Listo? Pero ahora, entonces, circulación húmero radial es entre cabeza del radio ay, y fosita radial del húmero. ¿Ok? Ahora, la articulación radiocubital. El cúbito tiene una tuberosidad que se llama tuberosidad radial, si no me equivoco, o es fosa radial. ¿Para qué? Para articulación con la cabeza del radio también. Esta sí es una articulación directa. Entonces, es esta, aquí articula con la cabeza del radio y para mantener esto, para permitir un movimiento en específico. Me he olvidado de comentarles eso en las otras articulaciones. Esta articulación radiocubital va a permitir que nosotros podamos hacer la supinación y la pronación. Supinación, pronación. Entonces, articulación radiocubital es entre la cabeza del radio y la fosa y el cúbito. Mm, Cúbito. ¿Qué permite esta articulación? Supinación y pronación. ¿Ok? ¿Y qué permiten estas otras dos? Pues la flexión y la extensión del antebrazo. Eso es lo que permiten. Ese es su rango del movimiento que tienen. No tienen otro rango de movimiento. No pueden hacer rotación, nada. Eso no pueden hacer. Esas dos articulaciones solamente es para flexión y extensión. ¿Listo? Ambas. Flexión y extensión. Ahora, la articulación no se puede, bueno, hacer móvil si es que no hay ligamentos y músculos. Bueno, los músculos ya los hemos visto, pero necesitamos saber cuáles son los ligamentos. No hay una vista posterior. Bueno, aquí no estamos vista posterior. En la parte posterior también se articula el cúbito con el húmero, pero es el, con el olecrano. Por eso se llama fosa olecraniana. Lo hemos visto en la primera clase, si no me equivoco, pero me olvidé de poner una imagen acá. Pero es solamente esa parte. Para que no se queden con la duda, es así, viene aquí el húmero, así, viene el olecrano que es gigante, acá viene, ujú, y aquí hay una fosita, se llama fosita olecraniana. ¿Por qué? Porque este es el olecrano. Es una vista posterior de la articulación del codo, ¿listo? Cuando ustedes así sienten como una punta en su codo, ese es su olecrano, ¿listo? Ese es. Ahora, para ligamentos. Sabemos que el ligamento es un tejido conectivo que va a ayudar a la articulación, a la unión de los huesos. Entonces tenemos un ligamento colateral cubital, es decir, que se va a insertar en el cúbito, y un ligamento colateral radial, que se va a insertar en el radio, pues, obvio. ¿Cuál es un ligamento de importancia aquí? Es el ligamento anular. ¿Para qué sirve este ligamento anular? ¿Qué es este de aquí? Ligamento anular del radio. Porque como hemos visto, el radio no se articula directamente con el húmero. Pero para que no esté volando, o sea,
ahí en el brazo sin que se vaya a dislocar o algo, se va a articular, ya vimos, con el cúbito. Pero también para que ésta tenga un soporte, se va a tener el ligamento anular. El ligamento anular va a sujetar la cabeza del radio con el cúbito para que ésta no pierda estabilidad. ¿Listo? Y aquí es una imagen un poco más ya realista. Ese es el ligamento colateral del cúbito, es el ligamento colateral del radio y ese es el ligamento anular. Acá, miren, por ejemplo, aquí llega el tendón del bíceps y aquí llega el tendón del braquial anterior. Esa es la cápsula articular, bueno, pues, que va a tener membrana sinovial y que es sinovial que permite la lubricación de la articulación. Y bueno, chicos, esa es toda la clase de hoy. Ahorita les paso su post-test y voy a dejar la grabación.